Capítulo 2, vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Amén. Si usted tiene la palabra, y le pido que se ponga de pie por respeto a la palabra, hermanos. Vamos a leerlo, ya ahorita nos vamos a sentar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, del 16 al 21. Dice así la palabra. ¿Ya todos están ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Hoy te pido que tú hables a nuestras vidas, Señor. Hoy te pido que tú, Señor, uses mi vida por tu grande misericordia, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Dios, y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, ministrándolo, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y en el reino de Dios nos encontramos con dos tipos de personas. A lo largo de la historia han habido avivamientos en muchos países, y una característica de estos avivamientos es que los hombres que eran usados para traer un avivamiento a naciones, a ciudades, eran hombres y mujeres que tenían características muy particulares. Eran hombres de oración, eran hombres que hablaban de santidad y vivían en santidad. Eran hombres y mujeres que Dios tomó para sacudir una nación por medio de la palabra y del Espíritu de Dios. Naciones fueron sacudidas por la presencia del Espíritu Santo a través de un hombre y de una mujer que dispusieron su vida para ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Hoy vamos a hablar de tres características acerca de la palabra de Dios. El tema se llama, ¿cómo se llama? Vasos de honra y vasos de deshonra. Y este es un pasaje que muchas veces nos puede causar cierto conflicto, porque pareciera que hay personas que no sirven en el reino de Dios. Pero es importante entender el contexto de la carta misma para entender a qué se refiere Pablo con esos vasos de deshonra. Y de manera general, ustedes saben que la segunda carta a Timoteo es una carta pastoral. Sabemos que hay cartas pastorales, una de ellas es a Tito y esta es a Timoteo. Pastores jóvenes que están iniciando iglesias, donde Pablo les da instrucciones de cómo llevar a la iglesia. Y algo que caracteriza la primera carta a Timoteo es una carta que usted, si lee, va a encontrar muchas veces la palabra sana doctrina, sana enseñanza, porque uno de los propósitos de la primera carta a Timoteo es corregir que había falsos maestros que traían falsas enseñanzas, y Pablo le dice a Timoteo que él tenía que hacer corrección por medio de la sana palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo no es diferente a la primera, porque también hay una exhortación a que haya una corrección de las falsas enseñanzas que se estaban dando. Y es importante también aclarar
que cuando la palabra de Dios enseña que habla de una casa grande, se está refiriendo a la casa de Dios, se está refiriendo a la iglesia, porque esta es una carta que va dirigida a un pastor que está como pastor en una congregación. Así es que Pablo usa esta figura, esta comparación que se conoce como metáfora, hablando de una casa grande, donde dentro de esa casa hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. Y para esto vamos a ver nuestro primer punto. ¿Cuáles son las características de un vaso de honra? Primer punto, y lo tiene ahí en pantalla. Un vaso de honra es aquel que vive en santidad porque le pertenece al Señor. Un vaso de honra es aquel que vive en santidad porque le pertenece al Señor. El versículo 19 del pasaje que vimos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. Lo que está diciendo Pablo, que aquellos que decimos conocer a Cristo, debemos apartarnos ¿de qué? De iniquidad. En el Antiguo Testamento usted debe de saber que los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos. Usted sabía eso, ¿verdad? Eran ungidos. ¿Por qué eran ungidos? Porque la unción, ellos les derramaban aceite. La palabra ungir es untar, es derramar. Y ellos eran ungidos con aceite como un símbolo de la presencia de Dios en la vida de estos hombres, como un símbolo de que ellos, el favor de Dios estaba en ellos, y que además ese ungimiento que ellos recibían era un simbolismo de que ellos estaban apartados para exclusivo propósito de Dios. También la Biblia nos enseña que mucho antes Dios ordenó a Moisés a consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Fueron apartados para un servicio. Pero también dentro del templo encontrábamos utensilios que habían sido consagrados o apartados para uso exclusivo de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros a veces compramos algún instrumento o algo que es para la iglesia, ¿usted ha visto que se unge eso? Se aparta para Dios. Es como si este piano, lo ungimos, le pedimos al Señor que ese piano sea exclusivo para su uso, para la adoración y alabanza. Y de repente yo tomo este piano y con este piano me pongo a cantar un rock and roll. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando algo que fue apartado para el Señor y usarlo para un uso ¿qué? Vil. Yo no puedo tomar este piano y cantar un danzón, porque es ¿para quién? Para Dios. Y el tema de la santidad es un tema que no es popular en nuestros días. No es algo que se predique mucho. De hecho, hoy vemos en muchos lugares que se predican temas más light, temas motivacionales que nos hagan sentir bien sin confrontar nuestro pecado, sin que nos haya un llamamiento al arrepentimiento. Sin embargo, la primera carta de Pedro en el capítulo 1 del versículo 14 al 16, hay un imperativo, hay una orden de vivir en santidad. Dice así la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo. Sed santos vosotros, y dice, en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Pablo le está diciendo a Timoteo que un vaso de honra es aquel que es apartado y consagrado para Dios. Pero no solamente eso, sino que ese vaso tiene que estar limpio delante de Dios. La unción o ese acto de ungir en el Antiguo Testamento es un espejo de lo que hoy vemos en el Nuevo Testamento, como alguien que a nosotros se nos llama santos. Usted sabe que la Biblia a los cristianos les llama santos.
Pablo les dice a los santos de la iglesia. Él da este mensaje a personas que fueron, y es importante entender que la palabra santo no significa perfecto. Usted que diga, es que como soy un santo, que venga alguien y me adore. No, un santo se refiere aquí, la palabra santo significa apartado, separado. Y en ese sentido somos santos. No porque vamos a pedir adoración, no porque no nos equivoquemos jamás. La palabra santo significa alguien que ha sido apartado por Dios y para Dios y para los propósitos que Dios tiene para su vida de esa persona. Alguien que ha sido comprado con la sangre de Jesús es alguien que ha sido separado del mundo. Y no implica que usted no va a salir a trabajar, que usted no va a tener contacto con las personas que no conocen de Cristo. Lo que implica que usted en ese lugar entiende por la palabra que usted está apartado para Dios y que en ese lugar usted tiene que ser diferente a todos los demás. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dice la Nueva Traducción Viviente que la voluntad de Dios es que sean santos y que se alejen de todo pecado sexual. En otras palabras, la santidad es un estado y la santificación es un proceso al cual todo cristiano está sometido. Y en todos los días buscamos esta santificación. Y quiero darle un ejemplo muy sencillo para que usted entienda esto de que somos apartados para Dios. Yo en este lugar tengo 2 vasos, que no se me caigan. Sin embargo, uno de ellos está sucio por dentro. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué vaso tomaría o utilizaría para beber agua? ¿En este o en este? ¿Qué vaso toma usted para beber agua? ¿En el sucio o en el limpio? Ahora, de acuerdo a la enseñanza, que en una casa hay vasos para usos honrosos, honorables, y otros para usos viles, donde en ese tiempo había unos tipos de vasijas donde se echaba basura y desperdicio. No eran usos honrosos. Si nuestra vida es un vaso delante de Dios, ¿usted qué vaso usará Dios para honrar, para depositar su presencia? ¿Qué vaso usará Dios para usarlo para sus propósitos? ¿Este? ¿O el limpio? Anhelamos que Dios use nuestras vidas, pero no hemos analizado que a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra y de este pasaje en particular, un vaso sucio no podía ser usado para usos honrosos. Un vaso sucio no podía ser usado para servir a tal vez un vino de la época, algo que era bebible en ese tiempo, porque el vaso estaba sucio. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que yo no voy a pecar jamás, y para que Dios me use tengo que ser inmaculado y que no me equivoque. No, lo que yo trato de decirte en esta mañana, que cuando Jesús compra nuestras vidas, somos vasos en sus manos que ahora le pertenecemos, y que Él espera de nosotros que cuando nosotros pequemos, porque pecamos, porque nos equivocamos, vengamos a la presencia del Señor y confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos. Aquí, ¿quién no peca, hermanos? ¿Hay algún santo con alas por aquí adentro? Todos pecamos. Pero también dice la Biblia en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es que cuando tú y yo pequemos, no corras y te autoflageles, no abraces la condenación, no abraces las voces que te dicen que eres culpable. Ven al abogado y ven con Cristo, quien está intercediendo en el cielo por ti, por mí, cuando nosotros pecamos. Así es que si tenemos una opción de ser usados, porque esta condición de suciedad puede cambiar cuando por medio de la confesión a Cristo le pedimos que nos limpie. Si hoy estamos así, ven a Cristo y dile que te limpie. Dice la palabra que Él es justo para perdonarnos. Tal vez si tú vas a algún hermano, el hermano te va a juzgar, porque ese es nuestro error. Pero si tú vienes al que es justo, al que es rey, al que es correcto, Él te va a perdonar y te va a limpiar para usarte y para derramar sobre tu vida el aceite que necesitas para ser usado por Él. Este proceso, si yo tomara una fibra con jabón y comenzar a lavar, podríamos ejemplificar la santificación que todo cristiano debe vivir todos los días. La santificación es un proceso en la vida del cristiano que debe ser progresivo y creciente. No solamente avanzas hacia adelante, no solamente caminas a un punto, sino que la santificación del creyente tiene que ser creciente, tienes que ser más santo, es decir, tienes que dejar hábitos que tenías antes. Poco a poco Dios te va a ir quitando todo el lastre que muchas veces traemos del mundo. Así es que si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres que Dios use tu vida en algún ministerio, dentro o fuera de la iglesia, tenemos que vivir en santidad. Santidad. Y no me refiero solamente a pecados externos, porque hay pecados externos que tú y yo podemos juzgar de alguien que está tirado drogándose. Para ti dices, pobre hombre, pobre mujer, es un pecado externo. Pero ¿qué hay de los pecados internos que nadie ve a simple vista? ¿Qué hay del odio? ¿Qué hay del rencor? ¿Qué hay de la amargura? ¿Qué hay del chisme? Son pecados. No solamente nos tenemos que limpiar de los pecados que no se ven, tenemos que limpiarnos de lo que nadie ve, de esa intimidad donde tú estás con Dios y pecas, de ese corazón tal vez que no ha podido perdonarse a sí mismo, que no ha aceptado el perdón de Dios, porque eso es un pecado. Cuando Dios te perdona. Hay un nuevo comienzo. Y cuando uno se autoflagela y uno dice, es que Dios no me perdona, estás pecando, porque estás yendo en contra de la cruz, porque en la cruz Él nos dio perdón de pecados. Cuando hablo de pecados, hablo de los pecados externos y hablo de los pecados internos. Y en ambos sentidos tenemos que vivir en santidad. A lo largo de la historia ha habido muchos hombres, y le invito a que usted pueda tal vez leer el libro de los generales de Dios, donde hay historias de hombres y mujeres que buscaron vivir en santidad para ser usados, y Dios los usó. Y una regla o una sugerencia, no lo pongamos como regla, para todo aquel que quiera ser usado en el ministerio, es que esa persona debe de manera intencional buscar vivir en santidad, porque a mayor santidad en tu vida, Dios te usará más. Imaginen que alguien viene, acaba de ver pornografía, se sube a este púlpito y quiere hablar de santidad. No es posible. Imagínense que alguien viene de un hotel y quiere servir en algún ministerio. Esto no es posible.
Muchas veces por eso la presencia de Dios no fluye, porque hay pecado en nuestras vidas. Y todo aquel que es llamado a servir debe buscar vivir en santidad en todas las áreas de su vida, en su casa, cómo trata a su esposo, cómo honra a su esposo, y el esposo cómo honra y adorna la gracia de Cristo al cuidado de la mujer. La santidad no tiene que ver con tu usar traje. La santidad tiene que ver con vivir la palabra de Dios. No somos más santos porque uso traje. Las muchachas no son más santas porque usan falda. Las muchachas son santas porque viven la palabra de Dios. No etiquetemos la santidad, porque caeríamos en un fariseísmo. El fariseísmo es: así como te ves, yo creo que tú eres santo. Los fariseos usaban vestimentas, túnicas llamativas, pero Jesús les dice, perdón, que por dentro eran ¿qué? Estaban muertos. En una ocasión me tocó ir a un campamento de jóvenes, en un ministerio que servimos que se llama Jóvenes con Decisión. Y a mí me tocó dar un taller para jóvenes. Eran la mayoría servidores, la mayoría tenían un ministerio en la iglesia. Y me tocó dar el tema de santidad precisamente con ellos. Para mi asombro, la mayoría de los jóvenes que estaban en ese lugar, comenzó Dios a obrar en sus corazones. Y me di cuenta que casi todos, o más bien dicho todos, sin excepción, traían pecados muy fuertes. Demasiado. Un joven me dijo: yo si no vengo a este campamento, yo estaba a punto de abusar de mi prima. Bien tocado el joven. Estoy en la alabanza, pero estoy teniendo relaciones sexuales. Jóvenes destruidos. Y sabe, hermano, hay una cosa muy clara, que debo ser claro con la que la palabra de Dios dice. Un vaso en esa condición, un vaso que tiene podredumbre por dentro, Dios no lo va a usar. Tal vez este vaso yo pueda servirme agua y me la tome, pero ¿qué me voy a tomar? Suciedad. ¿Usted tomaría agua aquí? ¿Usted la tomaría aquí? ¿Dios usará una vida así? ¿Dios va a usar su vida llena de porquería? Dios quiere usar vasos así. No perfectos, estoy aclarando. No que no pequemos, estoy aclarando. Vasos que son moldeables y que reconocen cuando uno peca, y que buscan arrepentimiento y confesión de pecados para que el Señor los limpie por medio de su sangre preciosa. Eso es a lo que yo estoy hablando. No perfección, pero sí vidas que sean congruentes con lo que son aquí adentro y lo que son allá afuera. Eso es lo que busca el Señor. Santidad. Punto número 2. Un vaso de honra es aquel que permanece en la verdad. Un vaso de honra es aquel que permanece en la verdad. Y el versículo 16 dice que Pablo le dice a Timoteo que evite profanas y vanas palabrerías, que por causa de hecho muchos se han perdido. Y Pablo menciona a Himeneo y a Fileto. Y en el versículo 21, si usted lee su escritura, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas está hablando? Está hablando de la enseñanza equivocada, porque dice que ellos, Himeneo y Fileto, estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Pablo le está diciendo a Timoteo que los vasos viles del cual Pablo está hablando se está refiriendo a Himeneo y a Fileto. No está hablando de otra cosa. El contexto del pasaje me enseña que no está hablando de alguien más. Él se está refiriendo a dos personas en particular.
Y primera de Timoteo 1, 19 al 20 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para aprender a no blasfemar. Un vaso de honra es aquel que se mantiene en la verdad de la palabra. Hoy, más que nunca, vemos la apostasía en las iglesias. Vivimos en tiempos tremendos de apostasía, prácticas desviadas totalmente, engañando a los escogidos de Dios por la falta de algo que muchos en la iglesia carecen, que se llama discernimiento. Por pereza a leer las escrituras, por conformismo a escuchar solamente lo que el pastor predica los domingos, por la falta de estudio de la palabra, muchos han caído en graves errores. Y viendo videos de apostasía, es impresionante cómo las iglesias están llenas, cómo iglesias donde se predican enseñanzas totalmente contrarias a la palabra, están llenas. Cuando hablamos de apostasía, hablamos de personas que dicen que ahí está la unción del martillo, la unción de la chancla, la unción del cinturón, y comienzan a darle cinturonazos a las personas, chancletazos, empiezan a escupirlos, empiezan a aventarles agua. Apostasía, prácticas atribuidas al Espíritu Santo, las cuales no lo son. Cristianos que se convierten al judaísmo. Es increíble que cristianos que conocieron la cruz quieran volver a la ley, por cuanto por la ley la gente moría, y que Jesucristo dijo mismo: nadie es capaz de cumplir la ley. Como un cristiano que conoce el sacrificio y el perdón de pecados y ha entrado un nuevo pacto, mucho mejor, dice la palabra, vuelve a la ley, a las prácticas que los judíos hacen. Nosotros no somos judíos, entiéndalo. Pero en muchas iglesias se festejan las festividades de los judíos. ¿Saben por qué pasa eso? Por una mala enseñanza. Porque el pastor no se preparó, o porque el pastor se divagó en la escritura y empezó a decirle a la iglesia: vamos a festejar bueno, no sé cómo se llaman, pero vamos a festejar algo. Póngase su kipá, póngase algo. Lugares donde no se habla de pecado y arrepentimiento, donde vemos en las iglesias gente aullando como perros, gente revolcándose en el piso. Lugares donde se manipula con la escritura. Y Pablo le dice que los vasos que están en esa condición, que no permanecen en la verdad, son vasos viles. Pablo está diciendo: hay dos personas en la iglesia que se desviaron de la verdad, y esas personas no pueden ser usadas por Dios. Hay un fuerte llamado en esta enseñanza para los que son vasos de honra a permanecer en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Vimos hace rato Gálatas 1:8, ¿no? Que si alguien más te viene a anunciar otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo, ¿sea qué? ¿Y qué es la palabra anatema? Maldito. Porque hoy vienen muchos y te dicen: el Señor me acaba de revelar, hay una nueva revelación. Y dice la palabra de Dios que la revelación o la palabra profética más segura está aquí. No hay nuevas revelaciones. Todo lo que Cristo, lo que Dios quiso que supiéramos de Él, ya está aquí. Si alguien viene y te dice: es que hay una nueva revelación, es que algo me mostraron. No, Señor, si esa revelación no se alinea a lo que la palabra de Dios dice, ese es un falso profeta.
Porque hoy vemos muchos maestros de la Biblia. El Señor va a venir tal mes y tal año. Y pastores reconocidos, no estoy hablando de cualquier pastor. Hay pastores reconocidos que le han puesto fecha para la venida de Cristo. Podrá ser el pastor que sale en la televisión o muy conocido y seguido por muchos, pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia es clara. Dice que ni el mismo Hijo de Dios sabe la hora ni el día. Y entonces, ¿por qué un pastor viene y dice, no, es que el Señor y esto y el otro, y va a venir en octubre porque de acuerdo a los judíos es el año del no sé qué y del no sé cuál, y dice que va a regresar tal fecha? ¿Usted supo de un caso de un pastor así? ¿Sí, verdad? Lo peor es que la gente lo sigue. Lo peor es que tiene una iglesia de 500, de 1000. Es el mismo que nos ha llevado a errores doctrinales muy fuertes. Y hoy en día vienen muchos y se paran muchos a predicar cosas totalmente fuera de la palabra de Dios. Un vaso de honra debe aprender a tener discernimiento. ¿Cómo se desarrolla el discernimiento? Estudiando la palabra. Por eso en esta iglesia, hermanos, nos hemos ocupado, nos hemos preparado y nos hemos tratado de esforzar para que usted tenga un pensamiento bíblico y que no venga cualquiera a su vida a decir usted está mal, usted está llorando, usted está en pecado, usted le está pasando porque usted está en pecado, o usted está mal porque, o sea, tantas cosas que pasan. Cuando pase esto, aquí está la palabra. ¿Qué aprendimos hoy en el discipulado que yo no sabía? En los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica hay uno que se llama Sabiduría. Y vimos un versículo donde decía que la idea era que prohibía la adoración a imágenes, ¿no? A imágenes hechas de madera, porque no tenían valor, no tenían vida. Y eso lo dice la misma Biblia católica. ¿Será que no lo han leído? Que prohíben la adoración a ídolos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente sigue adorando ídolos? Porque no tiene un conocimiento ni siquiera de su propia palabra. Hay algo que se llama apologética, que es la defensa de la fe. Y la apologética requiere estudio profundo de las Escrituras. Y quiero terminar mi segundo punto con esto. Muchas personas tienen intención, buenas intenciones y disposición para hacer la obra de Dios, pero sabe que vamos en el error de espiritualizar todo y que vamos en el error de ser manejados por las emociones y lo que siento. ¿Cuántos abren iglesias y no tienen una capacitación bíblica? Y sabe, la intención es buena, pero cuando tú no conoces la Escritura, tú te vas a parar aquí en el púlpito y vas a decir una barbaridad de enseñanzas que no van de acuerdo a las Escrituras. Por eso no es suficiente tener el deseo de servir a Dios. Hay que tener la preparación para hacerlo de la manera correcta. Un músico que dice, yo tengo ganas de aprender piano, pero nunca ha ido a la escuela, nunca se ha ocupado por prepararse. ¿Es suficiente la intención? No, hay que prepararse. Ayer fuimos a un recital de la escuela de mi hijo y pasó a predicar un pastor y decía, hay dos errores graves en el medio de alabanza, en el medio de la música. Número uno, es que las personas son mediocres. Las personas dicen, yo aprendí a tocar 5 instrumentos de manera vivencial, no fui a ninguna escuela. Y nos decía el pastor, pero no hagan eso, porque entonces cuando te dan una canción tú la desbaratas toda, porque tú no sabes, no estás preparado. Ese es un error. Y el segundo error que se da en este ámbito musical es la soberbia y el orgullo de los ministros de alabanza. Ya llegó, ábranle paso porque ya llegó la unción. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y este pastor decía,
Doy gracias a Dios por todos los jóvenes que están estudiando. Se subió un niño de 8 años a tocar una canción, hermano, que yo me quedé sorprendidísimo. 8 años y tocó una alabanza que yo digo, wow, preparación. Si usted quiere ser bueno en algo, prepárese, no sea mediocre. Una persona mediocre es una persona que dice, pues yo con lo que caiga, hermano, ahí lo que sea. No, hermano, estamos llamados a tener una mentalidad de excelencia para Cristo. Una mentalidad, no de que, pues ahí lo que caiga, pastor, habla a la iglesia y lo que caiga. No, hermanos, no, siempre hemos tratado de inculcarle a usted la excelencia, porque todo esto es para la gloria de Cristo y Él merece lo mejor. Él no merece lo sobra, lo que te caiga y lo que, pues ahí como caiga, tú Sammy toca ahí 2, 3 teclas y ya. No, a Cristo se le da lo mejor, porque Dios dio lo mejor de sí, que fue su Hijo Jesucristo. ¿Implica sacrificio? Uy, hermano, mucho. A mí me toca llevar a Sammy los días sábados desde las 9 hasta las 12 y yo tengo que esperar 3 horas ahí para que él se prepare. Él lleva más de 2 o 3 años llevándolo a escuelas, porque le hemos dicho, hijo, si tú vas a hacer algo, hazlo bien, porque no es posible que yo me esté preparando teológicamente para hacerlo mejor y que yo te diga a ti, pues tú súbete y ahí como caiga. No es posible, no es congruente. No estamos jugando a la iglesia. Esta es una iglesia establecida en el orden de Dios. No somos una iglesia patito. Estamos registrados ante gobernación. Somos ministros aprobados y consagrados por las asambleas de Dios. Yo no me paré aquí nada más así porque tenía ganas, porque lo sentía. No, hermanos, aprendamos a que para Dios se hace lo mejor. Ese es un vaso de honra que busca hacer para Cristo lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es para Él. Amén. ¿Va a implicar que usted invierta dinero? Sí, dinero. Hay que dar dinero. No somos de la prosperidad, pero hay que dar dinero. Un joven que se mete a una universidad, ¿cuánto gasta en su carrera? Uy, pero ¿qué tal cuando está en el escritorio? Pásame mi café. Voy a agendar una cita para atender a tal persona. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¿O quiere ir a cargar bultos a la central de abastos como yo lo hice? No, ¿verdad? Prepárese. Si usted quiere mandar, prepárese. Anhele algo mejor. Anhele algo bueno para su vida. No es pecado tener una buena calidad de vida. No es pecado anhelar eso. Pero cuando lo haga, dele la gloria a Cristo. Y dele gracias a sus padres y a las personas que le han apoyado. Sea agradecido. Porque los papás se rajan la espalda para darle lo mejor a los hijos. Seamos agradecidos, jóvenes. Y los que no han podido avanzar, es tiempo de avanzar. Tenemos un Dios de nuevas oportunidades, que si tú la tomas, Dios te va a ayudar. Aun cuando te hayas alejado mucho, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3 y último. La última característica de un vaso de honra. Un vaso de honra es aquel que tiene ¿qué? Disposición a no servir o a servir. Cualquiera que anhele ser usado por Dios tiene que tener un elemento indispensable: disposición. La disposición, fíjese lo que significa la palabra dispuesto. Un adjetivo que significa preparado para ser utilizado. Alguien dispuesto es alguien que dice: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Soy un vaso en tus manos, Dios. Tú me perdonaste en la cruz mis pecados. Ahora estoy en tu taller. Tú eres el alfarero,
yo soy un vaso. ¿Qué quieres que este vaso haga? ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Un vaso de honra es aquel que dice aquí la misma escritura, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, Pablo le dijo en el Hechos capítulo 9, versículo 6, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es difícil entender que alguien que ha tenido un encuentro con Jesús no le diga: bueno, Señor, ya me perdonaste, ya me sanaste, ¿qué quieres que yo haga? Es natural que todo aquel que tenga un encuentro con Cristo le pregunte: ¿para qué me llamaste? Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice, él respondió: heme aquí, envíame a mí. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque queremos un cristianismo que no demande tiempo, que no demande compromiso. Queremos un cristianismo donde no tengamos que invertir nuestros recursos, donde no tengamos que invertir nuestro tiempo, donde no implique sacrificios. Queremos un cristianismo light que hoy se predica en muchas iglesias. No importa, tú ves cuando quieras y como quieras. Usted sabía, hermano, que dentro del concilio de las asambleas de Dios tenemos unas minutas que habla de la responsabilidad de los miembros. Que cuando tú vienes a una iglesia y te haces miembro de ella, hay responsabilidades y están escritas y están redactadas y hay estatutos, hay reglamentos que un miembro de una iglesia debe seguir. Esto no es así. Bueno, yo voy cada 3 meses y yo digo, cuando alguien me pregunta: ¿dónde te congregas? Ahí en Camino de Verdad y Gracia. Ah, ¿eres congregante? Sí, soy congregante. Y venimos cada 3 meses. No eres congregante. Hay una manera, y les voy a enseñar lo que dice la Constitución. Así como hay requisitos para ser un miembro de la iglesia, también hay requisitos para ser un ministro. Porque tampoco cualquiera se puede poner. Para ser vasos útiles debemos tener disposición. Yo te pregunto, ¿crees que has tenido disposición para ser usado? ¿Qué es lo que te impide decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí? Servir a Dios es uno de los más altos privilegios que un hombre tendrá sobre esta tierra. Si Dios te ha tomado para algún ministerio, cualquiera que éste sea, porque ninguno es más importante que otro, ni más espiritual. Eso pasaba en la iglesia de Corintios, una iglesia donde fluían los dones, y Pablo los corrige, porque había unos que decían: yo tengo sanidad, a mí pónganme la alfombra roja. Y Pablo envió una carta para corregir la conducta de la iglesia. Unos se sentían mejores que otros. Ay, los profetas son mejores que los pastores o que los maestros. No, dice Pablo, todos son llamados por Dios y todos tienen una función dentro del cuerpo de Cristo. Ni unos más, ni unos menos. Servir a Dios, hermano, será una de las cosas más relevantes que tú hagas en esta tierra. Cuando alguien te diga: ven y da una reflexión, dale la gloria a Dios, porque Dios puso su mirada en ti, y dale gracias a Dios, porque quiere decir una cosa que no cualquiera lo hace, pero hay que tener ¿qué? Disposición. Cuando les pedimos que laven los baños y nadie viene, es falta de disposición. Eso me habla que no estamos entendiendo lo que implica ser un hijo de Dios.
Eso me habla que no estamos entendiendo que somos llamados a servir y no a ser servidos. Eso me habla que no estoy entendiendo que el modelo a seguir es Jesucristo, quien Él mismo dijo: yo no vine a esta tierra para que a mí me sirvan. El cual era digno de servicio es el Hijo de Dios. Eso me habla que no estoy entendiendo lo que Jesús dijo: yo no vine aquí para que la gente me sirva. Yo he venido aquí a servir. Y si el Hijo de Dios, que estaba en su trono y dejó su gloria para venir a servir, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no somos llamados a servir? Yo cuando comencé a servir en la iglesia, te los he dicho, ¿no? Duré como 3 años en el baño recibiendo gente, pero yo estaba contento. Y a veces me dejaban 2, 3 cosas ahí medias peligrosas, pero yo era contento, hermano. Yo bien, pase, hermano, bien, como si yo los recibiera dentro de la puerta de la iglesia. Decía: pasa al baño, tarán, está limpio, huele rico. Para mí era un honor estar en la entrada de los baños. Y como ibas avanzando en el ministerio, decía: ya te toca en la puerta posterior. Y lo más glorioso para una mujer era ponerte en la mera entrada de la iglesia, porque es una iglesia como de 500 miembros. Y cuando yo decía: ya me van a poner en la entrada, yo vi la entrada de la iglesia. Para mí decía: wow, bendito sea Dios. Pásale, hermano, pase. Para mí era glorioso. Pero ahora queremos que nos pasen directo al altar, sin sacrificio, sin nada. No, hermano. Dios no va a depositar su gloria en un vaso que no esté dispuesto a mostrar fidelidad en lo poco. Escuchen, Dios no va a depositar su gloria en un vaso que no esté dispuesto a ser fiel en lo poco, donde nadie te ve, donde nadie te da las gracias, porque a veces ni las gracias te dan. Pero si eres fiel ahí, entonces Dios te dice: estás listo, te voy a llevar a otro nivel, te voy a poner ahora acá enfrente de personas. Pero primero hay que ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y quisiera terminar con 2 aspectos acerca del servicio. Servir a Dios influye o nace de un corazón agradecido. ¿De qué manera usted puede agradecer a Dios su misericordia, su perdón, la vida eterna, la identidad como hijo de Dios? Va provisto sus necesidades. Usted está sano hoy, no está en un hospital tirado, no es como alguien que no puede venir hoy porque no puede caminar, no puede hablar. Usted está sentado ahí por la gracia del Señor Jesucristo, y yo estoy aquí por puritita gracia. ¿Usted de qué manera puede retribuir? De alguna manera, y no pagar, porque eso no se paga, pero retribuir es una manera de decir: Señor, yo voy a servirte por amor, porque tú me has dado infinidad de cosas. Servir a Dios tiene que venir de un corazón agradecido por Dios, con Dios. ¿Usted por qué sirve? Los que sirven, ¿qué es la razón por la cual usted sirve y se para y se levanta y viene y gasta en pasaje o camina 5 cuadras? ¿Por qué es lo que lo mueve a caminar eso? Una de las cosas que tiene que moverlo es la gratitud infinita de Dios para con su vida. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Sirva entonces. Sirva. Si usted está agradecido, no lo exprese en palabras solamente, expréselo en hechos. Sirva a Dios. Sirva a Dios. Filipenses 2:5-8 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz. Se entregó. El Rey de Reyes, el Creador del universo, el Hijo de Dios, se hizo siervo. ¿Por qué se hizo siervo Él? Por amor y por nosotros.
Por lo tanto, si nuestro Señor Jesús se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo? ¿Acaso nosotros no seremos capaces de hacernos siervos por Él? Si Él se hizo siervo por nosotros, ¿acaso nosotros no deberíamos hacernos siervos por Él? Sin dudarlo, sí. Y número 2, y punto último, servimos a Dios sirviendo a los demás. Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, ¿dice qué? A mí. Cuando usted viene y usted recibe a alguien, cuando usted le da algo a alguien de la iglesia, a un hermano en la fe, cuando usted de alguna manera ayuda a un hermano en la fe, ¿sabes a quién se lo estás haciendo? A Dios. A Dios. ¿Y cómo lo hacemos para Dios? La manera más excelente. Ahora que llevemos los juguetes a los niños, si yo trajera un juguete todo roto, ahí hecho pedazos para un niño, ¿usted cree que eso sería correcto? ¿Usted le daría un juguete hacia a su hijo? Bueno, hijo, no tengo mucho, mejor no le dé nada, hermano. Mejor no dé nada. Una vez pedimos cooperación de ropa y nos trajeron una bolsa de ropa toda rota. Es una falta de respeto. Yo no digo que traiga ropa de Liverpool, ¿verdad? Pero si lo pudiera hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando le donamos los juguetes a que fuimos a una campaña, mi hijo tenía de esos muñecos de Avengers que recién salieron. Un haul, y esos costaron como 500 cada uno. Le dijo, hijo, ¿quieres donar algo? Pero estos salieron muy caros, papá. ¿Lo donas o no? Agarró una caja, echó todos sus juguetes, y cuando lo repartimos allá en la sierra, hoy los niños estaban maravillados. Unos pequeñitos así, hijo, de la sierra, sin calcetines, descalzos. ¿Cree que eso no, cuando lo hacemos para alguien así, no cree que lo hacemos para Dios? Gloria a Dios. Hemos tratado de enseñar a Samuel a sacrificar también y a aprender a ayudar a las personas. Siempre le digo a Samuel, hijo, tú sigue con la obra, hijo. Sigue ayudando a las personas. Ten un corazón ayudador. Sigue. Aunque yo me muera, tú sigue, hijo. Porque para esto Dios nos llamó. Primera de Pedro 4:10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a cada uno de ustedes. Úsenlos para servir los unos a los otros. ¿Para qué son los dones, los talentos, el ministerio? ¿Para qué es? Para servirle a usted. Para ayudarle a usted. Si yo tengo un talento y un don y lo tengo guardado en una caja, entonces no está cumpliéndose lo que la Escritura dice. Y pasa lo que pasa en la parábola de los talentos, que a usted se le dio algo y lo ha guardado debajo de su cama. Y eso, delante de Dios, un día le va a decir, Señor, a ver, ven, ¿tú qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué le va a decir? Señor, es que yo trabajaba 8 horas y acababa bien cansado, Dios. ¿Usted cree que esa excusa va a estar correcta delante de Dios? ¿Qué le vamos a decir, hermano? ¿Qué le va a decir usted en su vida? ¿No tengo tiempo? ¿Seguro? ¿Seguro que esa es una excusa? Dice la parábola de los talentos que un día el Señor, el amo de los talentos, regresó y que les dijo, a ver, venga muchachos. Y así yo me imagino el día que Dios nos llame. A ver, vente, Rubén. ¿Qué hiciste? A ver, vente. Vente para acá. Y dice que el que enterró el talento le dijo, siervo inútil.
no fuiste usable. Pero a los que fueron fieles les dijo, adelante. No es cuánto hagas, es qué hacemos con lo que tenemos. Yo a lo mejor no tengo mucho, pero con lo que tengo voy a hacer algo. Pastores, que veo a las chicas esforzándose para cantar. A lo mejor no son las más excelentes, pero su esfuerzo es reconocido en los cielos. ¿Sí o no? Qué bonito. A mí me gusta verlas y ver a mi hijo, porque veo que se esfuerzan de la semana y no, ¿y qué crees? Y veo todo el show detrás de cámaras, porque usted nomás los ve aquí paraditos, pero las veo en la semana y digo, híjole, a ver si sale, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos, muchachas. Pero en el cielo hay alguien que las está viendo y que está reconociendo su esfuerzo, su tiempo. Veo a Nancy que viene con todos sus niños. Eso no es fácil, hermano. Y a lo mejor uno no se lo reconoce, pero hay alguien en el cielo que sí lo va a reconocer un día. Y te dice, bien, Nancy, fuiste fiel, venías con tu niño pequeño recién nacido, pero aquí estabas esforzándote para agradar el corazón del Señor. Aleluya, hermanos, dale un aplauso y esforcémonos para hacerlo para la gloria de Cristo. Dios va a reconocerlo a usted un día. Eso lo dice la Biblia, que seremos recompensados por lo que hicimos en esta tierra. Y dice que recibiremos coronas. Ahora quiero aclarar un punto en las coronas. La palabra corona en el Nuevo Testamento no se refiere a esa corona con diamantes. En el Nuevo Testamento la palabra corona era esa guirnalda que le ponían a los atletas. No son coronas como las que a lo mejor usted piensa, porque el único que merece corona se llama Jesucristo. Él sí merece una corona. Pero cuando hablamos de la corona del Nuevo Testamento, que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis que recibiremos coronas, son guirnaldas que se le ponían los atletas griegos en los eventos olímpicos. Es un reconocimiento a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu sacrificio, a tu entrega, a tu tiempo. Y dice la Biblia que aún así, que esas coronas, esas guirnaldas nos las quitaremos y le diremos, no, Señor, yo no merezco ni siquiera una guirnalda. A ti sea la gloria y la honra por los siglos. Porque el único que merece coronas, aplausos, alabanza, reconocimiento, algaberío, todo, el único es Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. El único es Jesucristo. No los hombres, sino a Él se ha dado la gloria. Amén. Pero también es bueno, hermano, y no es pecado reconocer la labor de los que sirven. La Biblia dice que las personas que predican, las personas que enseñan, deben ser tenidos por doble honra. Honra es reconocer su trabajo. Yo puedo honrar el trabajo de los jóvenes reconociendo su esfuerzo, y eso no es pecado. El pecado si los jóvenes dicen, mira, no, eso es pecado. Pero es válido reconocer su labor. Le pido que se ponga de pie. Vengan los muchachos.